¿Qué tal? Soy Ricardo Acosta Torres, profesor de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario UTEC, presentando ponencia para este primer Congreso Internacional de Psicología, Nuevos Desafíos, Retos y Riesgos, dentro del Simposio de Psicología Educativa, con la ponencia titulada Generación de Atención Productiva, Estrategias Docentes para captar y mantener la atención dentro del alumnado. Para efectos de esta ponencia iremos dando los pasos que normalmente nos pidieron para la presentación, para decir cómo fue elaborada nuestra investigación. De entrada, lo primero que debemos de identificar es que la atención de los alumnos termina por ser un factor crucial para el aprendizaje efectivo del estudiante, pues en medida de que el estudiante tiene un nivel de atención profundo, su aprendizaje se traduce a un aprendizaje de carácter profundo, sobre todo porque esto va de la mano con qué tantas habilidades va a tener un docente para captar la atención, porque de ello va a determinar mucho el éxito o el fracaso de este proceso educativo, de este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que en sentido estricto el éxito se lleva a cabo cuando existe esta atención plena y sobre todo dentro por parte del docente, esa activación, esa motivación para que esto suceda. La atención productiva se refiere, como definición, a la creación intencional de un estado de alerta. Esto es, el estudiante está alerta, está lo que se diría coloquialmente despierto y sobre todo en un estado de concentración mediante diversas estrategias que el docente debe de incorporar, estrategias que tienen que ver definitivamente con el aprendizaje centrado en el estudiante. Cuando nosotros centramos el aprendizaje en el estudiante, las posibilidades de que esta atención productiva tenga éxito son mayores. Y es por eso que nosotros debemos de generar esta atención productiva. Vamos a profundizar durante la investigación cómo conseguimos esta atención productiva y sobre todo cómo el estado de alerta por parte del estudiante se prepondera de tal suerte que llegue a tener mejores resultados y un éxito académico. Por eso este estudio explora cómo generar y mantener esta atención para optimizar la atención en el aula, partiendo de esta premisa de la necesaria atención que requerimos por parte de los estudiantes para el desarrollo pleno de nuestras clases. Por eso es importante, desde la perspectiva de la atención plena, que nosotros generemos estrategias que sean lo suficientemente atractivas para el estudiante, porque hoy en día competimos no solamente con la atención que le puede robar un compañero del estudiante, sino sobre todo con la parte digital. Hoy en día el celular, el internet hacen que el estudiante esté más interesado en lo que hay detrás de la pantalla que lo que tú como docente puedes generar en su clase. Por eso es importante que esta inversión del docente nos convirtamos en diseñadores, diseñadores de experiencias de aprendizaje con base en la atención productiva. Nosotros nos planteamos como objetivo en primera instancia identificar estrategias docentes efectivas para captar y mantener la atención de los alumnos. Y nosotros en estas estrategias vamos a encontrar en las metodologías activas o pedagogías activas una virtud que es que al estar centradas en el aprendizaje del estudiante, motivan al estudiante a no solamente ser ese escucha de la clase del docente, sino ser alguien que participa en la construcción de su conocimiento. Dentro de estos mismos objetivos que nos planteamos también era el de analizar la relación entre la generación de atención productiva y la mejora de la atención y el rendimiento académico de los estudiantes. Nosotros visualizamos que gracias a esta atención productiva hay una mejora significativa en el rendimiento de los estudiantes. Primero, porque son partícipes de la generación de su conocimiento y segundo, porque en sentido estricto aprovechan de manera significativa el tiempo de aula para efectos precisamente académicos. Además, dentro de esta visión de los objetivos que nos planteamos, era el proponer un modelo de intervención en el que los docentes puedan aplicarse en diferentes contextos educativos. En este caso, nuestra investigación se llevó a cabo en nivel universidad, en nivel educación superior. No obstante, una de las pretensiones que tenemos a futuro es que este mismo tipo de investigaciones se realice en niveles básicos o intermedios educativos. ¿Qué metodología utilizamos para efectos de esta investigación? Se realiza un estudio cualitativo con una muestra de 30 docentes universitarios.
utilizando entrevistas semiestructuradas y observaciones en el aula. Quiere decir esto, que nosotros tuvimos partícipes dentro de las clases de los docentes, tomando un diario de observación de aquellas cosas que veíamos que funcionaban dentro de la atención o no funcionaban dentro de la atención, y las entrevistas semiestructuradas nos permitieron reconocer y conocer cuáles eran las cosas que los docentes acaecían, cuáles eran las demandas que los docentes tienen y sobre todo las carencias y falencias que tienen como docentes, pero no solamente eso, sino también qué cosas podían aportar para efectos de la construcción de un aprendizaje más significativo. Además, se emplearon, una vez que se tiene la información, técnicas de análisis de contenido para identificar las estrategias usadas por los docentes y evaluar su efectividad. Esto es, por poner un ejemplo, cómo es de efectivo el implementar la metodología de casos en una clase en la licenciatura en Derecho, o en su defecto, qué tan efectivo es para un tema en específico el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en retos, o el aprendizaje basado en experiencias didácticas como la literatura. Y ahí nosotros analizamos el contenido, identificamos sobre todo el valor y qué tanto fueron efectivas estas implementaciones, estrategias basadas en la atención productiva. También se recopiló información sobre el rendimiento académico, esto es, qué tanto mejoraban o no las calificaciones de los estudiantes, así como también se hicieron cuestionarios y observaciones directas, de manera que nos recopilamos una serie de información que nos permitió llegar a las conclusiones que a continuación iremos mencionando. Dentro de estas conclusiones que llegamos, siempre existe una discusión. Y la discusión va en torno, sobre todo, que identificamos que los docentes emplean una variedad de estrategias para generar tensión productiva, como el uso de preguntas desafiantes, lo que es la metodología conocida como la mayéutica socrática, actividades prácticas, sobre todo, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos y la incorporación de tecnologías interactivas, sobre todo para efectos de ludificación y efectos de gamificación que profundizan la experiencia de aprendizaje. Por eso anteriormente comentaba la importancia de que el docente se asuma como diseñador de experiencias de aprendizaje, siempre con la medida de la atención y la atención, de manera de que en esta unión de circunstancias podamos generar aprendizajes significativos. Además que estas estrategias fomentan evidentemente un entorno dinámico y estimulante para que los alumnos se mantengan alerta y sobre todo comprometidos. Hay que despertar al estudiante de ese letargo que te dan muchas de las veces las redes sociales, y sobre todo a que se configuren como un estudiante totalmente activo. Sin embargo, también se identificó que la efectividad de estas estrategias también variaba según el contexto y la dinámica de grupo. Hay grupos que su generalizada apatía no permitía que el éxito de la estrategia fuera mayor, a diferencia de otros grupos donde el arrastre de figuras positivas dentro de los estudiantes formaba la posibilidad de que se generaran aprendizajes de carácter significativo. Además, reconocemos una problemática que surge con nosotros posicionar la atención, que es que una atención excesiva puede llegar a generar ansiedad en el estudiante. Esto es, si el estudiante en todo momento siente o piensa que le pueden llegar a preguntar, puede no saber gestionar esa tensión, y eso da por resultado detalles como la desmotivación, mientras que una atención insuficiente puede llevar a que el alumno se aburra y técnicamente se distraiga. La distracción surge de la oportunidad, y esta oportunidad el alumno la toma cuando ya no hay algo que sea lo suficientemente interesante por parte del docente, ya sea por la gestión del tiempo y el espacio con la actividad que está llevando a cabo dentro del aula, o en su defecto porque en sentido estricto el estudiante y el docente en ningún momento de la clase se llegaron a conectar. Por lo tanto, reconocemos que es esencial encontrar un equilibrio para maximizar la atención sin comprometer el bienestar emocional de los estudiantes. Ante todo, identificamos la necesidad de un bienestar emocional por parte de los estudiantes, porque también reconocemos que este bienestar emocional por parte de los estudiantes es la premisa para poder generar aprendizajes significativos. Por eso sí tenemos que generar una atención, pero una atención que provoque atención, y una atención que provoque el hecho de estar construyendo en cada momento, aunque tú no seas parte activa de la clase, tu conocimiento, y sobre todo estar sacando conclusiones
Esto incluso desde la perspectiva neurológica eleva la cantidad de sinapsis que el estudiante hace y es una invitación plena a estar generando conocimiento, porque dicho sea de paso, cuando uno genera mayor cantidad de sinapsis, de la mano de ello también está aprendiendo más. ¿Y cuáles fueron los resultados de toda esta investigación? Pues alumnos fueron expuestos a estrategias de atención, mostraron un aumento significativo en la atención y el rendimiento académico. Esto es, cuando se ponen en marcha pedagogías activas, estrategias didácticas centradas en el aprendizaje del estudiante, el estudiante es más activo y aumenta su atención. Con ello, el rendimiento académico es mayor. Esto es desde la perspectiva de la evaluación sumativa, tiene mejor calificación, pero desde la perspectiva de la evaluación formativa, tiene un proceso más acabado de aprendizaje. Además, las estrategias más efectivas fueron aquellas que combinaron elementos sobre todo de sorpresa, desafíos cognitivos y relevancia práctica. Esto es, en primera instancia, la sorpresa como elemento que no se puede prever y que de alguna manera genera el aprendizaje, esta parte de la eureka que nos genera el poder aprender algo. Desafíos cognitivos, retos, momentos que nos invitan a ir más allá, a vencer nuestra zona de confort como desafío cognitivo. Y la relevancia práctica que sin duda en universidad se vuelve imperante. Esto es, ante la pregunta del estudiante de ¿para qué queremos saber este conocimiento? ¿Para qué este contenido lo tenemos que dominar? Aquí cuando se ve la identificación de una relevancia práctica con base a estas metodologías, el alumno aprende de mayor y mejor manera. Además, reconocemos que la percepción de los estudiantes sobre la atención productiva fue mayormente positiva. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo, destacando que estas estrategias hacían las clases sobre todo más interesantes y más estimulantes. Una clase con esta atención hace que todos los estudiantes estén activados, estén conectados, estén en una común unión. Esto es una comunión académica de manera que estemos hablando el mismo idioma. Conectar un grupo en una común unión o comunión es verdaderamente un paso que nos lleva a la posibilidad intrínseca de generar aprendizaje significativo. Como conclusión, digamos que, o concluimos que la generación de atención productiva es una herramienta poderosa para captar y mantener la atención de los estudiantes. Esto es, si el estudiante en todo momento tiene la posibilidad de participar, se ve obligado a formar parte, a no desconectarse de la clase, porque desconectarse de la clase implica ya no formar parte de esta común unión que estamos generando. También los docentes en este sentido deben de ser capacitados con el uso de estrategias. Esto es no pensar en la cátedra tradicional expositiva, estas clases que son pues magistrales, sí, pero que se vuelven innecesarias porque no generan el conocimiento en el estudiante. Entonces, el profesor necesita de todo docente ser capacitado, sobre todo porque muchas de las veces el docente de educación superior cuenta con la expertise de su área del conocimiento y no propiamente con estrategias didáctico-pedagógicas que posibiliten la generación del conocimiento por parte de los estudiantes. Por eso hay que hacer ciertos ajustes de acuerdo también no solamente al docente, sino precisamente al tipo de grupo que estás llevando a cabo y el contexto educativo en el que está permeando el fenómeno educativo. Además, tenemos que mencionar que debe haber un equilibrio de tensión porque puede transformar el ambiente de aprendizaje, promoviendo un mayor número de participación y mejores resultados académicos. La mejor clase en educación superior es aquella clase donde todos participan, donde todos dialogan, donde todos discuten y no tenemos estudiantes que no forman parte del proceso. ¿Cómo forman parte del proceso? Con la participación activa y no es necesario arrancarles la participación activa, sino que forma parte de su estado de ánimo, de su mindset, de su mentalidad, el participar por su propia cuenta. Pero esto no se logra si nosotros no generamos como docentes las condiciones necesarias para que esto suceda. Además, nosotros prevemos que para futuras investigaciones se podrán explorar la implementación de estas estrategias que hemos trabajado, pedagogías activas, para generar la atención mediante la atención productiva en diferentes niveles educativos y contextos culturales. En este caso fue la educación superior,
visto desde una universidad como es el Centro Universitario UTED, que cuenta con 8 planteles en el que tomamos la muestra de 30 profesores de estos 8 planteles y que están distribuidos por toda la ciudad de Guadalajara en México. Bien, me despido no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier aclaración o colaboración con estos temas dentro pues de este primer Congreso Internacional de Psicología, Nuevos Desafíos, Retos y Riesgos. Mi nombre es Ricardo Acosta Torres, formo parte de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario UTED. Que tengan excelente día.